Sí, empezó. Sí, ya. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes del seminario Repensar la Cultura Financiera en su sesión 28, con el tema La reforma educativa desde la perspectiva financiera, retos y oportunidades. En esta mesa de diálogo tenemos el día de hoy como invitada a la doctora Rocío Huerta Cuervo. Rocío, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a este seminario. Con mucho gusto participo en él. Gracias, Rocío. También tenemos como invitado hoy al ingeniero Víctor Hugo Luna Acevedo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, quien participará como dialogante. Gracias, Reina. Gracias, Rocío. Esta oportunidad que tenemos de presentar el tema de la reforma educativa desde la perspectiva de la cultura financiera es una oportunidad para poder conocer más a fondo uno de los trabajos importantes de la doctora Rocío Huerta Cuervo, a quien le agradecemos que esté con nosotros, pero también, antes de empezar el diálogo propiamente dicho, vamos a ver un pequeño video sobre la semblanza de la doctora Huerta. El modelo educativo para poder prosperar requiere de autonomía de nuestras unidades académicas y de un ambiente democrático en ellas, condiciones institucionales necesarias para que la creatividad e innovación educativa puedan florecer con la intensidad y profundidad que México requiere. Así lo refiere Rocío Huerta Cuervo, licenciada en Economía, egresada de la Escuela Superior de Economía del IPN, con maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Realizó estudios de máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona y doctora en Políticas Públicas con especialidad en Estudios Organizacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Profesora investigadora del IPN, actualmente en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, en la Maestría de Economía y Gestión Municipal, es miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. En su trayectoria como funcionaria, se ha desempeñado como directora del Centro de Formación e Innovación Educativa CEFIE, directora de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas del IPN, fue también coordinadora general del Programa Institucional de Tutorías. Rocío Huerta se ha desempeñado también como secretaria técnica de la Dirección General del ISSSTE en políticas de equidad de género y ha ocupado puestos públicos como representante popular en la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Cuenta en su haber con una serie de publicaciones como Los bachilleratos bivalentes y la incorporación de las competencias genéricas, publicada en la revista Innovación Educativa número 64 del IPN. Participó en la elaboración del capítulo del libro ¿Qué significa incorporar mecanismos de gobernanza en los procesos del cambio curricular? En el libro Gestión Educativa y Prospectiva Humanística. Rocío Huerta colaboró en la Ley General de Educación y el Centralismo Político, documento que se aprobó en un momento en que la globalización económica se profundizaba y con ello el uso del conocimiento como principal activo de las economías. Ha escrito varios artículos en revistas como la Revista de Innovación Educativa del IPN, con el título La autonomía y su significado para las instituciones de educación superior, en la revista Siglo XXI de CIECAS, y ahora, ¿qué reformas demanda el régimen político mexicano? En la revista De la A a la Z, tiene en su haber un artículo titulado La reforma integral de la educación básica. Es autora del libro La trabajadora al servicio del Estado, realidades y desafíos del ISSSTE. Ha impartido una gran cantidad de conferencias y dirigido varios proyectos de investigación, como la evaluación del avance en la construcción del nuevo modelo académico, las transformaciones en la estructura organizacional del IPN. Bien, vamos a empezar con el diálogo propiamente dicho, doctora Rocío. Es sano que mirar hacia la estructura organizacional de una institución y el proceso de evaluación nos da un diagnóstico sobre los pormenores de la planeación para una reforma institucional. El modelo educativo actual está diseñado para responder a los retos de una nueva sociedad. Desde tu investigación,
¿qué elementos impiden que los docentes gestionen su planeación académica semestral teniendo en cuenta la mirada institucional de la misión y la visión de su unidad académica? ¿Tú crees que tengamos posibilidades reales de disminuir este impacto en los costos implícitos de la formación de cada estudiante? Sí, pues son varias preguntas a la vez. Creo que en muchos casos nuestros profesores sí realizamos planeación semestral de nuestras actividades, planeación didáctica. El problema central para mí es que muchas de las lógicas en las cuales estamos involucrados en nuestros centros de trabajo no responden a necesidades específicas del proceso académico dentro de nuestras escuelas y más bien están subordinadas a lógicas, a directrices emanadas ya sea del área central y de sus distintas instancias que la componen. Es muy difícil, todos los profesores sabemos en el Politécnico, todos los trámites que tenemos que hacer para la promoción docente, para obtener incentivos, las becas de desempeño. Todos sabemos también todos los procedimientos que se tienen que seguir cuando se va a reformar un plan de estudios, que básicamente estos trabajos son coordinados por las instancias centrales, en muchas ocasiones sin que nuestros profesores a través de sus academias se involucren de manera completa en el mismo. Entonces, son esas lógicas administrativas, son esas lógicas que tenemos ya establecidas a partir de una estructura organizacional que son las que condicionan la forma en cómo hacemos el trabajo dentro de nuestras escuelas. Nuestras escuelas tienen poca autonomía para poder ser ellas las que determinen sus cuerpos académicos, la reforma a los programas de estudio, para que determinen qué profesor le corresponde alcanzar u obtener incentivos en función del trabajo que ha desempeñado en su centro de trabajo. Es ahí en el centro de trabajo donde nos conocemos, donde todos sabemos qué cosa estamos haciendo, cuáles son nuestros productos, cuál es la calidad de los productos que ofrecemos, qué responsabilidad tenemos para atender a nuestros grupos, para atender a nuestros estudiantes. Es en nuestras escuelas donde están los especialistas en las distintas ramas del conocimiento, en las distintas disciplinas, y a pesar de eso, la toma de decisiones de lo que van a hacer básicamente se opera fuera de nuestras escuelas. Entonces creo que acercar la toma de decisiones a los centros de trabajo podría ayudar a construir escuelas y centros educativos que aprenden de su propia experiencia, que reflexionan su quehacer académico, que incorporan reformas a sus programas de estudio en función de las necesidades del contexto que ellos están observando y a partir del diálogo cotidiano, de la reflexión con sus pares dentro de la escuela. Creo que ese es el problema de fondo y eso a lo que nos lleva en muchas ocasiones el que trabajemos en función de directrices no surgidas necesariamente de la escuela, y en donde las lógicas administrativas y políticas son las que a veces se sobreponen a la lógica académica, lo que nos lleva a que mucho del tiempo de los profesores se destine a hacer informes, a escanear documentos, a traer documentos al área central y no a la reflexión sobre la forma en cómo se está dando el proceso académico en las escuelas, la forma en cómo se está consolidando el modelo por competencias entre nuestras escuelas, las necesidades que esto demanda, que esto reclama, y creo que entonces ese es el problema fundamental. Soy testigo de que muchos de nuestros compañeros hacen esfuerzos muy grandes por buscar mejorar su práctica dentro de su escuela. Incluso se van a su casa, pero se llevan gran parte del trabajo que realizan o que tienen que realizar para mejorar su desempeño a su casa. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que el tiempo a veces no nos alcance para dedicarnos centralmente a la mejora de la labor educativa, a que nuestras formas de organización y a que a las lógicas de trabajo y las inercias de trabajo en nuestras escuelas están condicionadas por una estructura
que a estas alturas pues resulta una camisa de fuerza para que los procesos de innovación, para que los procesos de reflexión académica y de construcción del nuevo modelo educativo puedan prosperar. Fíjate, Rocío, que ahorita que tú estás comentando esta situación, recuerdo que hace tiempo tuvimos un diálogo con otra de nuestras invitadas y nos decía que los contextos en los que se desarrolla el estudiante son tan diversos que si yo quisiera ver el trabajo que se hace, por ejemplo, en la vocacional 15 que está ahí por Milpalta, no son los mismos, no es el mismo contexto, no son los mismos jóvenes, ni la misma forma de vida que pudieran tener los chicos que están en el CECIT 5. Entonces decía que había que tomar muy en cuenta que precisamente la diversidad que tenemos en nuestras poblaciones estudiantiles es algo que se debe tomar en cuenta para que cada unidad académica, de acuerdo al lugar donde se está realizando la enseñanza de estos jóvenes, pues pudiera manejarse de manera diferente porque cada unidad académica es diferente. Y con respecto al tiempo que tú dices, el maestro muchas veces se lleva inclusive trabajo a su casa porque el tiempo que está en la escuela lo dedica parte a sus clases y parte a todo este trámite administrativo que el maestro tiene que estar luchando, logrando hacer cosas que son para beneficio de él y también para que se puedan promover. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Hoy en día enfrentamos un ajuste curricular y del mismo modo los maestros están saliendo de las unidades académicas, están tomando diplomados, están preparándose para implementar este ajuste curricular nuevo. Y entonces sabemos que ese proceso requiere de una sólida infraestructura de tiempo, de dinero y de esfuerzo por parte de los actores educativos. El no contar con estos elementos prolongará el tiempo en que se pueda medir el impacto de este proceso. En tu tesis de maestría, tú abordaste la evaluación de los procesos de planeación para la reforma, considerando el nuevo modelo educativo. Quisiéramos que nos compartieras cómo y por qué decidiste elegir este tema y qué podemos recuperar de esta investigación para afrontar retos futuros. Sí, muchas gracias. Antes que nada, voy a agradecer a todos los profesores que se han comunicado al sitio web de este seminario. Les agradezco sus preguntas. Ya empecé a dialogar con ellos y espero por la tarde y en estos días concluir las respuestas que me han formulado en torno a esta presentación. Sí, ciertamente un proceso de reforma se da cuando no estamos satisfechos con los resultados, con la forma en cómo estamos haciendo las cosas. En el año 2002, que iniciaron todas las reflexiones para reformar el modelo educativo del Politécnico, pues se hizo un diagnóstico muy profundo, muy serio, y nos dimos cuenta que el quehacer de nuestro instituto tenía serias debilidades y que no estábamos alcanzando todos los resultados que nos gustaría tener. Particularmente nuestras tasas de deserción y de reprobación son muy altas y veíamos en los diagnósticos que se hicieron, en los foros que se hicieron para eso, que nuestros estudiantes tenían debilidades manifiestas en lo que se denominan las competencias genéricas. Esto es, nuestros estudiantes egresan como muy buenos técnicos en el nivel medio superior, como muy buenos ingenieros profesionales en el nivel superior, pero muchas veces la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo, de comunicación, de tener una participación asertiva en los ambientes del trabajo no se logra del todo correctamente. También se planteaba en esos diagnósticos la debilidad de que nuestros estudiantes salen del dominio del idioma inglés. Entonces, a partir de estas reflexiones se planteó la necesidad de pasar a construir un modelo centrado en el aprendizaje que implicara que esas competencias genéricas se iban a ir desarrollando de manera transversal a lo largo de la formación del estudiante, de tal manera que la sólida formación técnica fuera acompañada de esas competencias que le permitieran tener un mejor desempeño a nuestros estudiantes en el medio familiar, en el medio laboral, en el medio social. Entonces, ¿pero qué ocurrió?
Me voy a apoyar de unas diapositivas que tenemos preparadas, si me pudieran proyectar la primera. ¿Qué ocurrió? Que nos propusimos objetivos de cambio y de transformación de la parte académica, del quehacer académico del Politécnico, pero dejamos prácticamente intactas lo que son las estructuras de gobierno, las estructuras organizacionales, la forma en cómo hacemos las cosas dentro de nuestras escuelas. Quisimos tener resultados diferentes, hacer cosas diferentes, pero con las mismas estructuras de antes, que habían sido construidas no para un modelo centrado en el aprendizaje, sino para un modelo centrado en la enseñanza. Nuestras estructuras fuertemente centralizadas, muy jerarquizadas, son propias del pasado, en donde el profesor decía, el alumno aceptaba las instrucciones, en donde el quehacer académico de las escuelas se definía completamente en los ámbitos centrales y donde entonces no era necesario la participación del docente en los procesos cotidianos de toma de decisiones en las escuelas. Quisimos cambiar, planteamos la reforma al modelo educativo, que la educación estuviera construida por competencias, que los planes de estudio estuvieran construidos por competencias, quisimos que nuestros alumnos desarrollaran competencias genéricas y que hubiera una mayor preocupación para que nuestros programas pues sean más pertinentes en función de las necesidades del contexto, pero insisto, seguimos trabajando con los mismos mecanismos. Se dio años después del 2004 la reforma al reglamento interno, que fue muy importante porque buscó adecuar algunos de los conceptos que planteaba el modelo educativo a el bagaje conceptual que se maneja en el Politécnico, pero nuestras estructuras administrativas quedaron prácticamente igual. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos hacer que nuestros profesores de historia discutieran de manera colectiva con nuestros profesores de filosofía, con nuestros profesores de informática, la forma en cómo integrar los aspectos de tipo ético, de reflexión filosófica, a los conocimientos de historia, pues nosotros tendríamos que tener formas de organización específicas en las escuelas que llevaran a que no necesariamente se tengan que dar 3 materias, sino incorporar de manera transversal en el estudio de historia lo que son los valores que han predominado en cada una de las etapas históricas del desarrollo de México, las reflexiones sobre el ser humano, sobre la sociedad en cada uno de esos momentos. Implicaría que nuestros profesores se reunieran de distintas áreas en las escuelas y que tuvieran capacidad de decidir cómo se van a construir esos programas de estudio, de tal manera que realmente la parte transversal se estuviera cumpliendo. Pero entonces, la reforma académica y la misión del Politécnico que todos compartimos y que yo, por las encuestas que hice, me doy cuenta que nuestra gran mayoría de nuestros profesores comparte, están ahí muy correctas, pero la forma en no hemos adecuado la parte organizacional y administrativa para que esté acorde a las necesidades que el modelo educativo tenga. Y derivado de ello, la parte normativa y reglamentaria también se ha quedado muy rezagada. Entonces, parecería que la parte organizacional, administrativa y jurídica se convierte en una camisa de fuerza para que los propósitos de modernización y de innovación del modelo académico puedan prosperar. En ese sentido, creo que sí es muy importante reflexionar sobre estos asuntos, porque en una sociedad como la actual, en el que el conocimiento es el principal activo de todas las sociedades, la forma en cómo nosotros incorporamos los resultados de los procesos de aprendizaje a la solución de problemas sociales, pues incide en la mejora de las condiciones de vida de un país. Y si nosotros entonces estamos teniendo el objetivo de transformarnos, pero tenemos camisas de fuerzas que no nos ayudan precisamente a procesar esa transformación, estamos entonces no cumpliéndole cabalmente a nuestra sociedad, no estamos cumpliéndole cabalmente a nuestro país. Y en ese sentido, pues sí, las reformas requieren recursos, pero en este caso creo que el Politécnico ha tenido un buen nivel de equipamiento en materia, por ejemplo, de computadoras, en materia de laboratorios,
aunque tenemos algunas debilidades y algunas necesidades, creo que el problema fundamental no está en que no tengamos las estructuras o la infraestructura para poder desarrollar el proceso académico, sino en que nuestras formas de organización siguen siendo previas o tal como se hacían antes y no en función de las necesidades de la misma reforma. Cuando se hacen procesos de planeación estratégica dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, uno tiene que buscar adecuar los objetivos, las metas, tiene que buscar adecuar su forma de organización y la parte normativa a esos objetivos y a esas metas, de tal manera que las rutinas que no nos permiten generar innovación puedan vencerse, puedan romperse y que realmente nosotros estemos actuando todos los días teniendo a la misión de la organización y a la visión al frente de lo que estamos haciendo de manera cotidiana. Entonces, en ese sentido, creo que este desfase que hay entre los objetivos y la parte estructural, la parte organizacional y jurídica, nos lleva a que nuestros costos de transacción, como le denominamos en economía, se eleven y no estemos reportando los resultados que queremos. ¿Qué pasa cuando un proceso de promoción docente le implica al profesor una semana o 2 semanas para arreglar papeles, para escanear, para ir a solicitar la validación y demás? Estos son costos de transacción de un proceso académico. Esos costos de transacción, si no los limitamos, lleva a que el profesor una buena parte del semestre se la pase resolviendo este tipo de asuntos y no inmerso en las necesidades del proceso académico. Entonces, estos costos de transacción son altos porque no tenemos esa forma de organización adecuada, flexible, que pueda ayudar al proceso académico. Entonces, creo que sí es muy importante pensar en que toda la obra pública, todas las políticas públicas, todos los organismos públicos tienen que hacer el mejor uso de los recursos con que cuentan y en ese sentido, el no ajustar la maquinaria para lograr los objetivos adecuados, pues sí nos incurren muchos costos que evidentemente repercuten en el nivel de eficiencia que como organización tenemos. Este tema me interesó, en primer lugar porque estuve involucrada con el proceso de reforma institucional como directora del área de ciencias sociales a partir del año 2002 y pues me comprometí completamente con los objetivos y con la misión del Politécnico, pero como a mí me gusta la parte de estudios organizacionales, me di cuenta que había dificultades en este proceso y por eso lo quise retomar en mi trabajo de maestría que en esta ocasión se presentó en este seminario. Yo creo que es muy importante continuar y que nuestros profesores realizaran estudios específicos o que realicemos estudios específicos de la forma en cómo esta parte normativa, jurídica, la parte organizacional, estructural, administrativa, limita nuestra capacidad de respuesta y nuestra capacidad de adecuar lo que hacemos a la misión del instituto. Creo que eso nos ayudaría muchísimo a que lo que podamos hacer desde nuestro centro escolar para poder cambiar esta forma en cómo trabajamos, aunque sean pasos pequeños, los podamos ir dando. Evidentemente que reformas a veces de algunos reglamentos y de algunas inercias que como institución tenemos, pues requieren la suma de muchas voluntades en todas las áreas, en todos los niveles, pero desde nuestros propios espacios podemos trabajar por ir primero, identificando dónde están las limitaciones y segundo, trabajar porque esas limitaciones puedan irse subsanando. ¿Sí? Bien. Retomo un poquito las ideas que has planteado al respecto del trabajo en equipo en las academias y quiero abordar la siguiente pregunta a través de los costos de una planeación que están presentes en el currículum que finalmente logran los estudiantes. El docente y su compromiso con el modelo educativo va más allá del uso de una computadora, del internet o de un proyector. Estos elementos que tienen un costo para nuestro instituto, sin una propuesta de innovación educativa, como una estrategia didáctica bien orientada o como un material curricular adecuado, son recursos que carecen de una visión transformadora para los alumnos. ¿Qué estrategias puedes proponer para que las academias no queden al margen de una planeación que ayude a la construcción de una nueva realidad en el salón de clases o en el laboratorio? Sí.
Bueno, esta pregunta es muy interesante. En primer lugar, tenemos que generar muchos espacios de diálogo dentro de nuestras escuelas y conjuntamente con nuestras autoridades, de tal manera que la orientación del tiempo de los profesores esté volcada centralmente a la atención de este tipo de problemáticas, de este tipo de iniciativas que tienen que surgir desde la misma escuela. Varias cuestiones se pueden hacer, por ejemplo, en materia de planes y programas de estudio. Los planes y programas de estudio, las reformas más importantes que se han hecho han sido, y esto lo saqué a partir de la investigación de campo que realicé en el instituto, en los últimos 25 años básicamente han sido a partir de directrices emanadas del área central. Esta parte está bien, una administración central tiene que orientar a su organización hacia el proceso de mejora, hacia el proceso de transformación, pero muchas veces esos procesos de cambio orientados desde las áreas centrales no han ido en correspondencia con la voluntad, la organización de los profesores, de tal manera de hacer una comunión entre los objetivos de las áreas centrales con las escuelas. Muchos de nuestros profesores se quedan al margen de los procesos de reforma de los planes y programas de estudio. Muchos profesores de repente se dan cuenta que su asignatura ya no está en el plan y programas. En fin, siguen haciendo las cosas igual a pesar de que ya el texto de los programas dice cosas diferentes. En muchas ocasiones siguen haciendo lo mismo. Y esto pues no nos ayuda. Yo creo que es muy importante sumar voluntades, por eso digo que los espacios de diálogo dentro de nuestras escuelas se tienen que fortalecer, en primer lugar, entre las autoridades de las áreas centrales y del área central y nuestros profesores y autoridades de las escuelas, de tal manera que a cada iniciativa que haya del área central se corresponda con procesos de organización y en nuestras escuelas que involucren a los profesores en la toma de decisiones. La misión del Politécnico es compartida prácticamente por toda la comunidad del Politécnico, la visión. Entonces, permitamos que sean nuestras escuelas, de acuerdo a sus realidades específicas, como tú nos lo comentabas, Reina, las que digan cómo van a ir trabajando por alcanzar una misión comúnmente compartida, porque si a todas les damos la misma forma de hacer las cosas, los mismos tiempos, a que lo que nos lleva es que no todas nuestras escuelas tienen las mismas capacidades profesionales, institucionales, que les permitan responder de la misma forma a las directrices del área central. En ese sentido, yo creo que es importante acercar los objetivos generales compartidos por todos con las formas de organización dentro de las escuelas y con espacios de comunicación que permitan que los profesores se puedan manifestar y también que el avance hacia el objetivo común pueda ser diferenciado a partir de las realidades de cada una de nuestras escuelas. Esto permitiría una apropiación de parte de nuestros profesores a los objetivos, a las metas que se proponen en las áreas en donde se toman muchas de las decisiones. Entonces, creo que esto nos permitiría también achicar el espacio que hay entre la parte declarativa y la parte real dentro de las escuelas. Esto es, si yo voy a ir avanzando hacia el mismo objetivo, pero quizá en esta escuela yo no puedo avanzar los 10 pasos que están avanzando en la otra, porque nuestra realidad, porque la consolidación de los cuerpos académicos es diferente, porque la infraestructura es diferente, en fin, porque las condiciones son diferentes, pero yo quiero llegar también a ese objetivo, es más importante que pueda dar 2 pasos si es necesario solamente, pero que sean 2 pasos firmes, consolidados y con el acuerdo de los cuerpos académicos dentro de las escuelas. En ese sentido, creo que esos espacios de diálogo y de reflexión académica pueden ser nuestras academias, pero nuestras academias organizadas en función de lo que plantea el modelo educativo. O sea, ¿por qué no hemos logrado incorporar de manera transversal las competencias genéricas? Evidentemente que ahí se reclama un trabajo muy arduo, muy fuerte de nuestras academias, de tal manera que a mí no me ponga yo el acento central en que no mi asignatura quede al margen del plan de estudios, sino que mi preocupación central sea cómo las competencias genéricas y cómo el perfil de egreso que estamos definiendo de manera colectiva se va a alcanzar con la colaboración de todos. ¿Sí? Si yo estoy más preocupada en que mi asignatura siga estando en el mapa curricular, pero eso
no borda correctamente con el perfil de egreso del estudiante, pues entonces vamos a seguir subordinando, ¿verdad?, ya las inercias que nos caracterizan dentro de las escuelas al objetivo común. En ese sentido, creo que esa parte es muy importante, evidentemente que requiere un proceso de convencimiento colectivo dentro de nuestras escuelas y el saber que estos procesos de construcción colectiva pues son no de corto plazo, son de mediano plazo, tienen a su vez generar incentivos en los profesores para que vean que a través de esos procesos ellos tienen un crecimiento profesional. Y en ese sentido, la mejor recompensa es esa, ¿no? A muchos de nuestros compañeros están interesados o estarían interesados en publicar, en redactar artículos, en dar a conocer lo que es su experiencia en el proceso académico, pero muchas veces la lógica precisamente de que siempre estamos inmersos en muchas actividades de tipo administrativo, no nos lleva a poder concretar esos propósitos. Creo que esa parte sería muy importante. Uh-huh. Quiero que retomar la idea que nos estás planteando en tu trabajo. Podría resultar benéfica para que las unidades académicas pudieran conocerse a sí mismas, de manera que sus procesos de evaluación podrían tener también resultados más objetivos, ¿no?, a través de esta oportunidad que se les pudiera dar a las unidades académicas. El tiempo que transcurre entre las innovaciones educativas se traduce finalmente en un costo económico para las propias instituciones y para la sociedad en general. Detrás de todo este proceso educativo innovador hay una maquinaria de gestión encargada de lograr los cambios de mejora en las instituciones educativas. Sin embargo, es innegable que las innovaciones requieren de una estructura directiva y de mandos medios fortalecida y comprometida, que a su vez también requerirá de recursos económicos para poner en marcha nuevos diseños, nuevos programas, nuevos planes, nuevas carreras, que beneficiarán en el futuro a la sociedad y contribuirán al desarrollo económico de nuestro país. Debemos pensar entonces, Rocío, que toda actividad humana relacionada con la educación impacta económicamente el desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo se ve reflejado este costo? Sí, pues sí, los costos de la educación pública son muy altos. Y por los resultados que nos han mostrado los distintos informes nacionales y a nivel internacional, nos damos cuenta que esos altos costos o esa gran cantidad de recursos públicos que se destinan a la educación no siempre se ve reflejada en resultados de alta calidad educativa. Sin lugar a dudas que ese es uno de los grandes retos de nuestro país. Yo insistía en una economía del conocimiento, en una sociedad globalizada en la que el generar empleos es una cuestión muy importante y que si esos empleos son altamente productivos, van a ayudar a que una economía sea más competitiva y pueda posicionarse de mejor manera en el contexto internacional, pues evidentemente que nos debería de interesar cada peso que va destinado a la acción educativa. El reciente censo educativo que se realizó el INEGI y la Secretaría de Educación Pública sobre educación básica, pues nos da lo que es una foto muy cercana a lo que es la realidad de nuestro país, y ahí nos damos cuenta que una gran cantidad de recursos públicos dirigidos a la educación no se están utilizando de manera correcta y que en muchas condiciones, a pesar de que hay ese gasto educativo, las cuestiones elementales que deberían de tener todos nuestros niños en las escuelas no la tienen, ¿sí? En varios estados de la República las escuelas no tienen baños, no tienen agua potable, y así lo reportó el censo. Entonces, creo que sí es muy importante el que pongamos atención en los recursos públicos que se están destinando a la educación y que en ese sentido haya vigilancia ciudadana, haya vigilancia de nosotros mismos para garantizar que haya un mejor uso de esos recursos públicos. Ahora, la educación superior es muy importante porque evidentemente que busca dar respuesta a las necesidades que la sociedad tiene en su ámbito productivo, en el ámbito político, en el ámbito gubernamental. Entonces, si nosotros como institución
no estamos atendiendo correctamente esas señales que a nivel nacional e internacional se nos están planteando, pues entonces estamos dejando ir una oportunidad muy grande, ¿no? Creo que el Politécnico ha hecho esfuerzos importantes y esta idea de la reforma al modelo educativo pues precisamente tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo como institución para buscar atender los retos de esta sociedad global, de esta sociedad del conocimiento. Ahora, es importante que reflexionemos sobre cómo estamos procesando esta transformación para que realmente desde cada escuela, desde cada salón de clases, pues estemos haciendo el mejor esfuerzo, y no solamente con voluntad, sino con organización, con normas, con equipo, con infraestructura, de tal manera que estemos respondiendo de mejor manera a lo que se demanda, a lo que nos demanda la sociedad como institución. Sí, es muy, sabemos, y lo vemos en todos los reportes, cómo las patentes, por ejemplo, que muchas empresas o que muchas instituciones educativas registran en otros lugares del mundo, pues tienen influencia directa en el quehacer de toda la humanidad, ¿verdad? Se mejoran los procesos de trabajo, se mejora la maquinaria, se mejora el equipo, hay innovaciones tecnológicas en la medicina, en todos los ámbitos del quehacer social. Entonces, evidentemente, que nuestra sociedad tiene una gran cantidad de necesidades. Tenemos 52 millones de pobres en nuestro país, tenemos una infraestructura carretera débil, ¿sí? Tenemos empresas, una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que están deseosas de que el conocimiento de las instituciones de educación superior pueda entrar en esos ambientes de trabajo de tal manera que puedan ser más productivos y puedan ser más competitivos. Entonces creo que el reto de nuestras instituciones pues es muy grande, y en un país como México, que tiene que dar todavía muchos saltos hacia el bienestar en su población, pues aún más, ¿no? Sí. Estos retos que nos planteas, Rocío, son algo que se reconoce en los compañeros politécnicos. Vemos el esfuerzo que hacen muchos colegas por estar viendo de manera en vivo la videoconferencia que les ofrecemos cada semana a través de todos los seminarios Repensar. Vamos a abrir paso a las sedes conectadas por el sistema de videoconferencia. Vemos en pantalla que se encuentran 2 sedes conectadas, que es la Escuela Superior de Comercio y Administración de Santo Tomás y el Centro de Educación Continua Campeche. Vamos a dar la palabra primero a la ESCA Santo Tomás. Recuerden el formato de su presentación antes de hacer su participación. Adelante, ESCA. Muy buenas tardes. De ESCA Santo Tomás, mi nombre es Mario Huerta Rodríguez. Maestra Rocío Huerta, muchas felicidades por su plática que nos está usted dando. Yo tuve la oportunidad, maestra, de trabajar como jefe de carrera cuando usted estaba impulsando mucho lo que era el modelo educativo, y me da gusto volverla a escuchar, y esto es algo muy interesante. Mi pregunta fundamental, maestra Rocío, de acuerdo a los objetivos que se planteaban originalmente en el modelo, ¿cómo podemos hacer una evaluación de los resultados de manera muy particular con los chicos que van egresando? En ESCA Santo Tomás estamos por egresar la 3ª generación, y sin embargo, como docente comprometido, me doy cuenta muchas veces que seguimos todavía un tanto cuanto lejos de la congruencia y pertinencia con el aspecto profesional, con el aspecto laboral que mucho nos preocupa de nuestros egresados. Gracias, maestra. Maestro Mario, mucho gusto en poderlo saludar. Sí, me da mucho gusto que hayamos podido compartir todo el trabajo que realizamos en aquel periodo. Me da mucho gusto que usted siga al frente de algunas tareas muy importantes dentro de la ESCA Santo Tomás. Creo que la evaluación que tendríamos que hacer a estas alturas es que, si bien hemos dado pasos importantes porque ha habido procesos de formación docente que han involucrado yo creo que a la mayoría ya de nuestros profesores en el instituto, que ese es un logro muy interesante a través de los diplomados de formación docente para el nuevo modelo educativo y a través de todos los cursos y todos los programas formativos que tenemos en nuestras escuelas. Lo que observo yo es que las semillas, digamos, han florecido de manera diferenciada, pero de manera general
ha habido muchos esfuerzos que no se han traducido en los resultados, en todos los resultados que nosotros quisiéramos tener. En muchas ocasiones se empiezan a formar equipos de trabajo dentro de nuestras escuelas o en el área central que empiezan a entrar en comunicación con nuestras escuelas y bueno, tiene que haber cambios administrativos, se dan los cambios, pero en nuestras escuelas, como trabajaban en función de directrices dadas externamente, también se desaparecen o los equipos se desintegran. Entonces creo que es fundamental para que pueda haber continuidad en los esfuerzos de trabajo que los equipos se consoliden dentro de nuestras escuelas, que los grupos de trabajo puedan permanecer de tal manera que la parte del comentario colectivo, de la discusión colectiva, de la reflexión entre nuestros cuerpos académicos pueda ser la que realmente siente la forma en cómo avanzamos dentro de nuestras escuelas. Y en ese sentido, sí es muy importante que puedan tener una mayor autonomía para tomar esas decisiones y que no importa que haya cambios administrativos en el área central, ellos, en la medida en que están trabajando por la misión y la visión que tenemos, puedan tener una dinámica propia. Eso es lo que he percibido yo en distintas escuelas, que muchos esfuerzos que se estaban haciendo en un momento en distintas escuelas se pierden porque a veces vienen orientaciones un poco que cambian de matiz o que son diferentes en muchas ocasiones, y eso no permite que el esfuerzo que ya hicieron nuestros profesores en las escuelas pueda tener un buen resultado y un fruto, el fruto deseado. Ahora, creo que tenemos que entender que los procesos de cambio como pues no son de corto plazo, son de mediano y largo plazo. Pero la parte, y aquí vuelvo a insistir, creo que la ESCA es una escuela que trabaja muchísimo. El problema no es en muchas ocasiones de la persona o las personas que estamos en los centros de trabajo, sino el problema, insisto, es de las estructuras que tenemos y que no hemos consensado la forma en cómo las tenemos que transformar para que realmente nos ayuden en los procesos académicos. Creo que esta parte, y en la ESCA es un lugar privilegiado para hacer este tipo de reflexiones, ya que ahí se estudia administración, se estudia organización, y en ese sentido creo que sería muy importante, porque yo sé que los han hecho, conozco a profesores que han estudiado ahí su maestría, su doctorado, que muchas de las reflexiones que ustedes también generan pudieran colectivizarse, pudieran socializarse hacia otras escuelas. Ahora, en la medida en que es una institución muy grande, pues tiene que ser un esfuerzo también de ese tamaño, ¿no? Muchas gracias, maestro. Bien, retomando ahora las palabras que vamos a dar a los compañeros por videoconferencia, le damos la palabra al SEC Campeche, por favor. Buenas tardes, agradecerle a la maestra Rocío Huerta su plática, y bueno, a mí me gustaría comentar en relación al documento de evaluación de los procesos que usted realizó, y donde se establece que en el instituto los profesores, incluso el personal, pues bueno, tienen específicamente claro cuál es la misión y la visión del instituto, pero es cierto que no existen, no se han construido mecanismos eficaces que involucren a todos y que permitan pues cumplir en cierta medida los objetivos que se tienen planteados. Como usted lo mencionó, se habla de que se tiene que tomar en cuenta mucho el contexto. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? Si esto lo replicamos en la situación de que el Instituto Politécnico Nacional en últimas fechas, en la última década, ha hecho o ha realizado un gran esfuerzo porque todo esto se pueda replicar a nivel nacional. Se están creando centros de educación, contamos actualmente ya con 18 centros, con otras sedes en el interior de la República, pero esto se complica en esa relación, en esa situación un poco más, ¿no? Tenemos que trabajar limitados, el contexto difícilmente se puede llevar a la realidad del instituto en áreas centrales, es mucha la problemática que se presenta, incluso los docentes o los administrativos cuando requieren o necesitan de integrar esa relación con áreas centrales, pues nos encontramos con que a veces no estamos ni siquiera tomados en cuenta.
Si hay un programa, un curso y nos interesa actualizarnos y ponernos al corriente en eso que el instituto está trabajando, los centros de educación continua no están considerados, no son unidades, no son escuelas. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿qué nos recomendaría, doctora maestra Rocío Huerta, para que como centro de educación continua, como profesores y como directivos, podamos nosotros establecer esa relación más en corto, ¿no? Poder que las áreas centrales nos puedan en determinado momento escuchar, conocer cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro contexto, y de esa manera poder integrar la comunicación necesaria para que el objetivo que se tiene establecido en específico para nosotros se pueda cumplir. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra Carmen. Creo que los procesos de planeación acordes a los objetivos del modelo educativo, el modelo educativo plantea la necesidad de que haya relaciones de más horizontalidad dentro de nuestras escuelas, que haya una comunicación muy frecuente, muy fluida entre las áreas centrales y nuestras escuelas. Los procesos de planeación acordes con los objetivos y con lograr la misión que tiene el Politécnico y alcanzar la visión que formulamos para el 2025, para el 2030, pues es fundamental que no solo compartamos la misión, sino que nos involucremos y que busquemos que en los procesos de planeación de cada centro de trabajo haya una participación de los profesores, de los administrativos, en la determinación de las metas y los objetivos específicos para cada periodo. Pero no solo eso, sino que tenemos que lograr que sean esos objetivos acordados de manera colectivamente los que guíen el trabajo cotidiano de todos los que estamos en un centro de trabajo. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2004? Posteriormente ha habido procesos de planeación, de revisión, de evaluación del quehacer institucional. Se han dado las reuniones que cotidiana o cada año se realizan de parte del área central con todos los directivos de nuestras escuelas. Se hacen, se discuten, pero a la hora de que eso se traduzca en que todos los profesores, en que el cuerpo de un centro escolar esté involucrado con las metas específicas, se pierde o se hace en un periodo y se deja de hacer durante varios años, ¿sí? Entonces el profesor sigue haciendo lo mismo que antes, se sigue organizando de la misma manera. Las metas se establecen como números en muchas ocasiones y no como la parte cualitativa se pierde, porque no basta decir que vamos a dar 50 cursos de formación o que vamos a lograr que 1000 profesores estén involucrados en tareas de formación, sino que es importante también que veamos que la forma en cómo se están haciendo las cosas, que los procesos que se están desarrollando dentro de nuestras escuelas se van dando de manera diferente y ya están dándose en función de la lógica que propone el modelo educativo. Por ejemplo, una de las competencias genéricas que plantea nuestro modelo educativo en la formación de todos los profesionistas es el aprender a convivir de nuestros estudiantes. Y aprender a convivir en una sociedad democrática quiere decir que el respeto a las leyes, la capacidad de crítica, de cuestionamiento, pero también la idea de sumar esfuerzos hacia propósitos comunes en el marco de una normatividad determinada. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros queremos desarrollar esa competencia en nuestros estudiantes, pero nuestros centros escolares no están organizados precisamente para que nuestros estudiantes puedan generar capacidad de reflexión, capacidad de crítica, capacidad de cuestionamiento, pero que sea correctamente orientado para que no sea un cuestionamiento que se pierde solamente en eso, sino para que sea una crítica constructiva que nos ayude a mejorar el desempeño que tenemos en nuestras escuelas. Si nosotros no hacemos eso, entonces no estamos creando ambientes de aprendizaje más allá del aula que se correspondan con los objetivos y con los perfiles de egreso de nuestros profesionistas. Creo que en ese sentido es muy importante, yo insistía, pues las capacidades o las posibilidades de actuar tal vez sean restringidas en nuestros centros de trabajo, pero en la medida en que nosotros aprovechemos donde se puede actuar
el poder transformar de manera paulatina esas rutinas de trabajo que están muy subordinadas a la parte administrativa, creo que en esa medida vamos a avanzar. Ahora, el diálogo es un vehículo fundamental. En muchas ocasiones, muchos profesores llegan a su escuela, se van, se retiran, durante un año prácticamente a veces no tienen capacidad de dialogar con sus autoridades en su centro de trabajo. En centros pequeños tal vez esto sea más sencillo, pero en las escuelas, en nuestras escuelas grandes, esto es muy, muy difícil. Entonces hay una disociación de lo que está buscando la autoridad a veces con las preocupaciones y aspiraciones de los propios docentes. Entonces, la parte del diálogo es algo que se tiene que fortalecer mucho como mecanismo para consensar acuerdos, para tomar decisiones. Creo que en la medida en que nosotros trabajemos por eso y que en la medida en que tengamos siempre en mente la misión del Politécnico para la forma en cómo trabajamos en nuestra aula, para la forma en cómo trabajamos en la academia, eso es un aspecto fundamental. Y por qué no, en muchas ocasiones se nos invita a que reflexionemos con relación a un reglamento, porque se buscan generar cambios y muchas veces nada más vemos ahí la invitación, pero no nos involucramos y no participamos en esas convocatorias que nos hacen. Yo creo que es muy importante que a la vez que asumamos la idea de cómo, de la necesidad de transformar y mejorar el desempeño de nuestras organizaciones, es importante también que nos comprometamos con convocatorias o con invitaciones que haya para que precisamente ese proceso de mejora pues llegue a todos los ámbitos, a la parte legal, a la parte normativa, a la parte académica, a la parte administrativa. En ese sentido, creo que tenemos que abrir también nuevos canales de comunicación dentro de nuestras escuelas. Nos damos cuenta que, por ejemplo, muchos medios modernos de comunicación se utilizan ya y muchos los utilizamos, pero a veces no los utilizamos para comentar o para dialogar parte del trabajo que estamos realizando en nuestras escuelas. Lo ocupamos para comentar cuestiones de tipo personal, en fin, demás, cosa que es muy buena, digo, porque siempre el acercamiento entre las personas es algo indispensable, pero no le aprovechamos de todo ese tipo de instrumentos que podemos tener para lograr un mayor acercamiento de la actividad que realizamos dentro de nuestras escuelas. Gracias, maestra Carmen. Bueno, Rocío, mira, tenemos aquí muchas preguntas en el foro del Seminario de Pensar la Cultura Financiera. Sin embargo, te voy a comentar sobre una de ellas. Es Estela Zavala Pérez del SIX Milpalta y dice: el IPN se ha preocupado por dar espacios de formación, cursos, talleres, seminarios, congresos, que deben de impactar en la formación docente. Sin embargo, creo que es necesaria una evaluación del profesorado de las diferentes unidades académicas que dé cuenta de qué está sucediendo con los docentes que año con año tienen la oportunidad de profesionalizarse y no lo demuestran en el aula con su labor docente. Parece que hay una similitud con los estudiantes. Por otra parte, bien dices, hay una contradicción entre la era del conocimiento y la eficiencia terminal. ¿Cuál es la responsabilidad del docente en este problema? Pues yo creo que ese es fundamental. En todos los diagnósticos que ha habido de cuáles son los elementos que inciden en la mejora de la calidad educativa, siempre la participación de los docentes ha estado entre la primera y segunda factores que pueden ayudar a mejorar la calidad educativa. El contexto familiar, por ejemplo, es algo muy, muy, muy importante, pero la participación de los docentes es vital. Yo realizaba una plática y un diálogo cuando hice mis entrevistas con grupos de profesores y lo que veíamos es lo siguiente: vamos a cursos de formación, vamos a congresos, vamos a talleres, a diplomados, en fin, y regresamos a la escuela y seguimos haciendo lo mismo. ¿A qué se debe eso? No tenemos la capacidad dialógica dentro de nuestros cuerpos académicos, está pues en niveles muy elementales, porque siempre tenemos que salir a la carrera, porque tenemos que calificar muchos trabajos, porque tenemos que ir a hacer muchos trámites al área central, en fin, por un conjunto de razones ya de uso del tiempo y de organización dentro de nuestras escuelas. Entonces, si un grupo de profesores dan la misma asignatura, pues sí tienen tal vez el mismo programa, pero nunca
hay espacios para dialogar como están dando su asignatura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fuimos al curso, fuimos al seminario, pero la práctica en el aula sigue siendo básicamente la misma. Entonces, es ahí donde creo que trabajamos todos los días, pero la misión está por un lado y la práctica cotidiana no se corresponde con lo que establece esa misión. Entonces, evidentemente, que generar esos espacios de diálogo, de reflexión, por ejemplo, vamos discutiendo entre los profesores que damos una misma asignatura, un tema específico. Vamos viendo qué nuevas tendencias se están dando en ese problema, qué nuevos ejemplos podemos poner, cómo podemos vincular eso con el desarrollo de competencias genéricas. Esos espacios no los tenemos o los desarrollamos muy poco dentro de nuestras escuelas. Entonces, tenemos que darnos espacio, tenemos que buscar convencernos entre nosotros mismos, convencer a los otros compañeros para que eso cambie. Porque si entonces voy a ir a muchos cursos de formación, pero la práctica docente va a seguir siendo la misma, pues creo que no vamos a tener los resultados y los costos que nos está generando todos los procesos de formación no se van a ver reflejados en beneficios específicos en la formación de nuestros alumnos. Creo que es ahí, una alumna mía en el CIECAS está realizando una tesis sobre la capacidad lectora, la competencia lectora, y en su trabajo desarrolla el problema de que se da un acercamiento comunicativo muy elemental entre nosotros como lectores de artículos científicos y lo que los científicos quieren decir a través de sus artículos. Entonces, este leve acercamiento comunicativo con la investigación científica en mucho tiene que ver porque nosotros leemos una revista, leemos un libro y nos quedamos con lo que esa revista y ese libro dicen, pero nunca lo ponemos a discusión entre nuestros pares dentro de la escuela. Entonces, la forma en cómo dialogamos con un artículo científico, pues tal vez nos quedamos con las ideas principales o tal vez nos quedamos con todas las ideas, pero no pasa eso en el grueso de nuestros compañeros que estamos leyendo esa misma bibliografía. Creo que esto es muy importante, suena sencillo, pero reclama tiempo en nuestras escuelas, requiere organización, requiere disposición para yo poder confrontar mis opiniones a partir de una lectura de un artículo científico con lo que opinan otros compañeros. Implica desarrollar capacidades de argumentación, capacidades de análisis, y creo que esa parte es la que tenemos descuidada en nuestras escuelas. Este trabajo de tesis que está haciendo mi alumna es muy importante, le digo que es muy fundamental, pero entonces que tenemos que ver la parte que no permite precisamente que ese diálogo, que esa comunicación entre el ensayo científico, entre el artículo científico y los docentes se pueda dar de manera profunda, y en esa parte están las explicaciones de tipo organizacional dentro de nuestras escuelas. Tocaste un punto muy importante, Rocío. Precisamente uno de los objetivos de los foros Repensar precisamente son esos, que generar un diálogo, una reflexión a través de un resultado de una investigación básicamente educativa, pero que nos permita socializar y llevar a todos los docentes en nuestra academia a una reflexión colectiva, una reflexión que nos permita hacer una aportación en el foro de una manera más pensada, de una manera más reflexiva y de una manera más analítica. Los invitamos a todos ustedes a que por favor se acerquen a los seminarios Repensar, difundan y aprovechen ustedes esta reflexión colectiva con sus academias y participen en el foro a partir de ella. Bien, voy a invitar a la doctora Huerta a que por favor nos haga un cierre de la sesión con unas breves palabras de manera de conclusión, Rocío. Sí, bueno, es que nada, muchas gracias a los profesores que coordinan este seminario. Para mí ha sido un gusto poder entablar esta comunicación, este diálogo con ustedes. Creo que ejercicios de este tipo, sin lugar a dudas, que van orientados hacia los propósitos del modelo educativo del Politécnico. Creo que sería muy bueno que se pudieran extender, que se pudieran en todas nuestras escuelas, de tal manera que estas reflexiones pues nos involucraran, nos ayudaran a poder consensar las formas y los cambios que tenemos que procesar para alcanzar los objetivos que el Politécnico tiene. Muchas gracias a todos. Bueno, pues el tiempo pasa inexorablemente en estos espacios de diálogo.
Agradecemos mucho a todos nuestros participantes que nos están acompañando el día de hoy, ya sea por el sistema de videoconferencia o por internet. Y pues quiero invitarlos a que sigan los seminarios Repensar. El seminario Repensar las Matemáticas el 21 de mayo con el tema La estadística y la propuesta de un currículo por competencias. Para el día 28 de mayo tenemos el seminario Repensar la bioquímica con el tema El problema de construcción de hipótesis en estudiantes de ciencia. Y el día 24 de junio el seminario Repensar la física con el tema Uso de tutores inteligentes en la enseñanza de la física. Les recuerdo que el seminario Repensar la física es un proyecto de innovación, la transferencia de un proyecto de innovación que se inició en este año, y pues invitamos a todos los participantes a que también lo compartan con sus pares para tener una mayor anuencia de profesores en este seminario. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos estamos viendo pronto. Gracias a nuestra invitada, Rocío, muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Y pues nos veremos. Hasta pronto.